Buenas tardes, vamos a continuar con lo que estábamos viendo la clase pasada con algunos ejemplos sobre el uso de matrices de transformación homogénea. Bien, la clase pasada vimos estos dos ejemplos, uno considerando únicamente un par de sistemas de referencia e indicando dos operaciones de rotación y una de traslación. Y quedamos que en este caso, como no tengo ningún elemento que me define el movimiento, sino que únicamente la representación de los sistemas cartesianos, hacíamos el orden de multiplicación de las matrices en primero traslación y después las dos rotaciones, considerando que nos están dando cuáles son las coordenadas del origen del segundo sistema de referencia. No sé si alguien tenga alguna duda en este ejemplo que vimos. Bien, pues si nadie tiene duda, ahora en el segundo. No, aún no, profe. Gracias. Ok, en el segundo estábamos considerando el movimiento del brazo humano en el plano sagital, considerando únicamente los movimientos de flexión y extensión del hombro y la muñeca. Y aquí definimos también cuáles serían las transformaciones que se necesitan para llegar desde el sistema de referencia base que va a estar en el hombro, que tiene subíndice 0, es decir, el sistema X0, Y0, Z0, hasta el sistema de referencia que está en la muñeca, que sería XM, YM, ZM, y únicamente definimos los movimientos que hacía cada uno con un par de ángulos, que eran Q1 y Q2, y un par de longitudes, que son la longitud de brazo y antebrazo, respectivamente. Y aquí, pues veíamos que por la misma conveniencia que yo les había indicado anteriormente, hacemos primero las rotaciones, que no es otra cosa más que alinear el sistema de referencia original con cada uno de las estructuras. En este caso, más adelante vamos a decir que a esto le vamos a denominar eslabón, que sería la unión entre las articulaciones de hombro y codo, que en este caso es el brazo. Alineábamos primero la orientación del sistema de referencia y después nos trasladábamos desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo. Y después hacíamos lo mismo, rotábamos el sistema de referencia alineándolo ahora a la orientación que tiene el antebrazo. Y una vez que estaba orientado, entonces nos trasladábamos hasta llegar a la muñeca. Es por esa razón que teníamos aquí en este orden, primero rotación y luego traslación en cada uno de las matrices de transformación. Además, decíamos que la íbamos a agrupar entre movimientos que se hacen entre una articulación y la siguiente. Entonces, el sistema 0 es el que está ubicado en el hombro, el sistema 1 es el que está ubicado en el codo, por lo tanto, hacíamos esta primera matriz de transformación de 0 a 1, y después de la articulación del codo hacia la muñeca, hacíamos la otra transformación A, que iba desde el sistema 1 hasta el sistema M, que es el que está en la muñeca. ¿Okay? Y entonces la transformación total que nos llevaría desde el hombro hasta la muñeca es la multiplicación de estas dos matrices de transformación. No sé si alguien tenga alguna duda en este ejemplo.
Ok, bueno. Vamos ahora a ver unos ejemplos que trabajen ya en un movimiento tridimensional. ¿Alguien sabe qué es eso que les estoy mostrando ahí, ese mecanismo? ¿Qué sería? ¿Alguna vez han visto alguno similar y qué es? ¿O ustedes qué piensan que es? Si no lo han visto nunca. No, profe, bueno, yo nunca lo he visto, pero pues parece como para algo para colocar en alguna extremidad o algo así, ¿no? Ujú. ¿Alguien que sí conozca qué es esto? Es como para, bueno, simulación de caminatas, tengo entendido, ¿no? De que se pone la persona en la parte superior. Eh, bueno, creo. Ujú. Ok, pues sí, es algo por el estilo, ¿no? Y a esto se le llama exoesqueleto. Es un exoesqueleto de extremidades inferiores. Ok. Y pues puede tener diferentes propósitos. Puede ser para aumentar las capacidades de una persona, las capacidades de movilidad de una persona, ya sea, por ejemplo, para tener una mayor capacidad de carga o a lo mejor también para apoyar a una persona que está en un proceso de rehabilitación. ¿Okay? Entonces, tiene diferentes aplicaciones. ¿Okay? Y pues aquí lo que se trata de hacer con este mecanismo es imitar los movimientos que realizan las extremidades inferiores. ¿Okay? Entonces, para este ejemplo vamos a analizar el movimiento solo de una pierna, en este caso que correspondería a la pierna derecha. Cada uno de estos que van a encontrar aquí en azul nos representaría un motor, ¿okay? Que genera el movimiento, ¿no? Entonces yo tengo 3 motores, ¿okay? Que me permiten realizar entonces 3 movimientos, ¿okay? Estos primeros 2 movimientos, perdón, aquí los numeré mal, 1, 2 y 3. Pues este correspondería a la rodilla y estos dos corresponderían a movimientos de la cadera. ¿Okay? Entonces, quiere decir que en el caso de la cadera, puede realizar movimientos de flexión, extensión. Profe, ¿Sí? eso, esos son servomotores. Sí, sí, serían servomotores. Y el otro movimiento que podrían hacer aquí en la cadera sería el movimiento de abducción, aducción. ¿Ok? Y en el caso de la rodilla, únicamente harían flexión, extensión.
¿Ok? Bien. Entonces, el movimiento que puede realizar cada una de las articulaciones va a estar representado con los 3 ángulos que aparecen aquí. ¿Ok? Entonces, este ángulo que aparece aquí nos representa el movimiento del motor 1. ¿Ok? Este ángulo que aparece acá sería del motor 2. Y este ángulo que aparece acá abajo del motor 3. ¿Ok? Entonces, lo que queremos es encontrar la relación de posición y orientación que puedo tener yendo desde el sistema 0, que es este que está acá ubicado en el primer motor, hasta llegar al sistema de referencia que estaría ubicado, aquí, a la altura del tobillo. ¿Ok? ¿Alguna duda en el planteamiento que les acabo de hacer antes de ver las transformaciones? Ok, Bueno, yo entonces, no tengo ninguna duda. sí, perdón, dime. ¿Cuál es No, la era duda? eso, Dime. que no tenía ninguna duda. Ok. Bien. A ver, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que definimos anteriormente. ¿Ok? Vamos a generar matrices de transformación entre sistemas de referencia como están definidos en este mecanismo, ¿no? Los autores, lo tomé de un artículo, y los autores sugieren esos 4 sistemas de referencia, ¿ok? Entonces, vamos a obtener las matrices de transformación que me permiten irme moviendo entre esos sistemas de referencia, ¿ok? Entonces, primero hay que obtener la matriz de transformación que me lleva del sistema de referencia 0 al sistema de referencia 1, ¿ok? Y lo que les voy a pedir es que realicemos lo mismo, ¿ok? Vamos a seguir la misma metodología que en el caso anterior, de primero realizar rotaciones y después traslaciones, ¿ok? Entonces, ¿quién me dice cómo llego del sistema 0 al sistema 1? Alguien que quiera participar y me diga cómo llegamos del 0 al 1. Igual nada más me van diciendo rotación, cuál es el eje de rotación y cuál es el ángulo, o traslación y cuál es el eje de traslación y qué distancia es la que recorre. Ahorita salgo. Ok, bye. Entonces, ¿quién dijo yo? Ya. A ver, escuché muy bajito. ¿Podrías repetirme otra vez? Sí, primero es la rotación. Ajá. Rotación. ¿Cuál es el eje de rotación?
¿Cuál sería el eje respecto al que rota? Bueno, es que no alcanzo a ver muy bien, pero es donde ¿Me el que podrían dice repetir? movimiento. No escuché bien. Ah, perdón. Es que dice movimiento del motor 1 es ese, pero es que no veo bien. Es teta 1. Ese. Ajá. Ese es el ángulo, pero ¿cuál es el... pero respecto a qué eje? Ajá. Ese sería el ángulo. Efectivamente, sería teta 1 el ángulo, pero ¿qué eje? ¿Respecto a qué eje están rotando? Recuerden que van del 0 al 1. Profe, ¿cuál es el sistema, o sea, el cero? A ver. ¿No lo alcanzan a ver? Si quieren, dejen aumento el tamaño de la No. figura. Ok. Bien, entonces déjenlo aumento. ¿Es respecto a Y1? No, porque ustedes quieren llegar al sistema 1. Entonces, no podemos considerar eso que me dices. Que queremos ir desde el sistema 0 hasta el sistema 1. El sistema 1 es su destino, digamos, su orientación y localización final. Ahí se ve un poquito mejor, si alcanzan a ver ya los subíndices. Sí, ya se ve mejor. Ok. Entonces, yo lo que quiero es ir del sistema de referencia 0, este que coloco aquí es de donde voy, y hacia donde quiero llegar es al 1. ¿Ok? Entonces, efectivamente, el ángulo de rotación inicial del primer motor es teta 1, quedamos. ¿Ok? Pero el eje con respecto al cual gira tiene que ser un eje del sistema 0. ¿Cuál sería entonces? ¿El eje Z? Exactamente. Su rotación es respecto al eje Z, 0. ¿Ok? Con eso ustedes alinearían los sistemas de referencia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago que coincidan los orígenes? ¿Qué deben de realizar? ¿Lo Para vamos a que coincidan multiplicar los... por la traslación? Ujú. Entonces, lo tenemos que hacer coincidir con la traslación. ¿Ok? ¿En qué eje me voy a trasladar? Para hacer que coincidan los orígenes. ¿X0? ¿Cuál, perdón? ¿X0? O sea, me voy a trasladar hacia acá. Ah, no, es en Z1, ¿no? No, recuerden que todos los movimientos que van a hacer tienen que ser para llegar al 1. Ustedes no se van a mover en el sistema 1. Para ustedes, lo que deben considerar es que el sistema 1 está fijo ahí. Ustedes están ubicados en el sistema 0 y hagan de cuenta que es como si estuvieran en un mapa, ¿no? Ustedes están navegando, así como se guían ustedes normalmente en una aplicación para navegar en el automóvil o donde sea. Ustedes van avanzando en ciertas
Perdón, me desconectó. Voy a proyectar de nuevo. ¿Ya alcanzan a ver mi pantalla? Ya, profe. Ok. Bien, lo que les estaba diciendo es que lo que ustedes deben de pensar es, ustedes están ubicados en el sistema de referencia 0, ¿ok? Y deben dirigirse hacia el sistema de referencia 1, ¿ok? Entonces, todos los movimientos que ustedes hagan deben de ser vistos desde el sistema de referencia 0, no desde el sistema de referencia 1. El sistema de referencia 1 es, digámoslo así, su meta, ¿ok? Entonces, todos los movimientos que hagan deben ir en función del sistema de referencia 0 y de las modificaciones que ustedes vayan haciendo de este, ¿ok? Entonces, por eso les decía lo de la anotación de irle poniendo la comilla, ¿no? Hacer, por ejemplo, sistema de referencia Z, perdón, eje 0, eje Z0, que ya transformamos aquí. Cuando yo vaya a indicar la siguiente operación, la tengo que hacer con respecto al mismo sistema de referencia, pero indicando que se modificó por medio de una comilla, ¿ok? Entonces, lo que ustedes, en la dirección en la que ustedes se tienen que trasladar para hacer que coincidan los orígenes, debe de ser de nuevo en dirección de Z, ¿ok? Porque si yo me muevo en Z, aquí otra vez, voy a hacer que el origen, digamos que el origen está como por acá, adentro, ¿no? Adentro del motor. Ustedes no lo alcanzan a ver, pero estaría físicamente adentro del motor, internamente en ese motor. Entonces ustedes se van a ir moviendo este punto hasta que lo hacen que coincida con este punto, que es el origen del otro sistema de referencia. ¿Ok? Por lo tanto, esa traslación sigue siendo en Z. ¿Ok? Pero para indicar que ya se modificó por la primera transformación, le vamos a poner aquí una comilla, ¿no? Entonces sería Z0'. ¿Ok? ¿Y cuál es la distancia que estoy recorriendo yo para ir de aquí hacia acá? Según se los indica el dibujo. L2. Y 2. L2, es L. Ajá, Profe, tengo una es una duda. L. Sí. O sea, no entendí por qué rotamos con respecto al eje Z. O sea, es que yo entiendo que en la imagen dice que Z0 es como si Ujú. estuviera apuntando tipo hacia nosotros. Y el otro Ajá, Z yo lo veo apuntando a la izquierda, ¿no? Entonces ajá, no entiendo por qué nada más rotamos sobre Z si... sí. El ángulo, acuérdense que yo les dije ahorita, que cuando estábamos iniciando, les dije, este es el movimiento del motor 1. ¿Dónde está el motor? ¿Está aquí en el aire? ¿En este punto? ¿O está acá adentro? No, sí que está a la izquierda. Ah, ok. Ajá. ¿Sí? Entonces, este movimiento, este ángulo que se forma aquí, es con respecto al sistema que está en el motor. Está dibujado aquí porque si lo ponemos acá se perdería con el otro sistema de referencia, pero este ángulo es el que estaría aquí, girando. No sé si me doy a entender con eso. Este es el θ1, el giro que hace este motor. El primer Ajá. motor. ¿Sí? Sí. Por eso está rotando alrededor de Z0. ¿Ok? Ajá, pero lo que queríamos es ponerlo como está el sistema de Z1, ¿no? Porque todavía no terminamos, efectivamente. Ah, ok. Sí. ¿Ok? Bien. Entonces, si hacemos esos dos movimientos, efectivamente ya hicimos coincidir los orígenes, pero no están apuntando los ejes como lo indica el sistema que tenemos ahí, ¿no? Entonces, además de que existan movimientos aquí variables, como en este caso el del motor, y después hagamos la traslación, al final, si los sistemas de referencia tienen una cierta orientación, yo puedo incluir rotaciones por ángulos que sean constantes, ¿ok? 90 grados, 180 grados, dependiendo cómo esté en la figura, ¿ok? Entonces,
cuando ustedes hacen coincidir el sistema de referencia, ¿ok? Voy a poner que ya están en el mismo origen. Se los voy a dibujar ahí para que vean a qué me refiero con la transformación final. Bueno, primero, ¿sí está clara estas dos operaciones o alguien tiene dudas todavía sobre rotación y traslación como ya las definimos? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, entonces, observen una cosa. Cuando yo hago que coincidan los orígenes, vamos a decir que ya se trasladaron aquí, ¿ok? Y voy a dibujar entonces cómo quedaría los sistemas de referencia, ¿ok? Entonces, a la hora de que hacemos coincidir, este eje que está aquí sería el eje Z, pero después de estas dos transformaciones, ¿no? Digamos que en esta dirección estaría apuntando Z0 dos veces modificada, por eso le pongo 2' ahí, ¿ok? En dirección de este eje está el sistema, el eje X que tienen ustedes acá de este lado, inicialmente este X0, ¿no? Entonces, este sería el X0 dos veces modificado o bi'prima, ¿ok? El eje Y no aparece ahí en la figura, ¿ok? Pero la dirección del eje Y yo lo puedo conocer mediante la regla de la mano derecha, ¿ok? Entonces, con su mano derecha van a colocar como si formaran una L con sus dedos, sus 4 dedos, y el dedo pulgar lo van a alinear con el eje Z, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes tienen no, perdón, más bien el eje X estaría hacia donde apuntan sus 4 dedos, ¿ok? El otro eje, que sería el eje Y, apuntaría hacia dónde, si lo hacen con la mano derecha, si hacen que gire su sistema de referencia colocando sus dedos alineados con el eje X, hacia dónde apuntaría Y. ¿A la izquierda? ¿X está viendo hacia nosotros? Pues depende cómo lo veas. Puede ser X o Z ahí. ¿Dónde está X0 y Y0? ¿Hacia dónde siguiendo la regla de la mano derecha, hacia dónde apunta Y? Nada más tienen dos opciones, hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. ¿Hacia arriba? ¿Seguros? ¿Puede volver a explicarlo, profe? Es que no sé hacia dónde apunta X. A No lo ver, entiendo. les busco una imagen para colocarla ahí. Ya con la imagen las ponemos. Que tenga X, Y, Z.
Sí, también. Estos. Así se alcanza a ver así. A ver, si observan aquí tenemos lo que es la regla de la mano derecha, ¿ok? Entonces tienen el eje Z, lo van a poner en dirección de su dedo pulgar. El eje X en dirección de su dedo índice. Y con el dedo medio, ¿okay? O con los otros 3 dedos, podrían formar así el sistema de referencia que se muestra ahí en la imagen. ¿Ok? Entonces, consideren aquí en la imagen que tenemos, observen que aquí, como dibujé yo los ejes, este es el eje X, es este que está aquí, X0. Ya después de que hice estas dos transformaciones, ya hice que coincidieran los orígenes. Entonces, en esta dirección va X0, ¿no? Y en esta dirección va Z0. Le pongo las dos comillas para indicar que ya hicimos estas dos operaciones y llegamos aquí. ¿Ok? Entonces, observen, si ustedes colocan su dedo pulgar apuntando hacia donde está Z, ¿ok? Y su dedo índice apuntando hacia donde va X, ¿ok? Entonces, en la otra dirección debe de ir Y, ¿ok? Entonces, si colocan los ejes así como les decía, X en el índice, en el pulgar Z, y en los otros 3 dedos, o nada más en el dedo medio, el eje Y, si tratan de alinearlo con la figura que ven ahí, con su mano derecha, obviamente, ¿hacia dónde apuntaría Y? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Abajo. Abajo. Hacia abajo, efectivamente. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el otro eje sería el que va en dirección aquí hacia abajo, es el eje Y, 0, B'. ¿Ok? Pero resulta, si yo los pongo así, que no coinciden como me lo muestra la figura. La figura me está diciendo que hacia donde está el eje X debería de apuntar el eje Z. Y hacia donde está ¿cuál es el otro? Hacia el eje Z debería de apuntar, hacia donde apunta el eje X debería apuntar Z, y el otro par de ejes deben quedar Y, en lugar de apuntar hacia abajo, debería de apuntar hacia el frente, y el eje X debe apuntar hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué rotación o rotaciones, si es que se necesitan más de una rotación, le debo agregar para que se alineen esos ejes? ¿Ok? Entonces, primero, ¿cómo hago que el eje Z0 se alinee con el eje Z1? El Z0 B'. Alrededor de quién deben de rotar. Acuérdense que todo lo hacen en el sistema 0, ¿eh? Olvídense del sistema 1. El sistema 1 para ustedes es como quieren finalizar su movimiento.
¿cuál debe ser mi eje de rotación? ¿Es X0 biprima o Y0 biprima? Sería X0 biprima. Si giro en X, ¿cómo le hago para que Z llegue a alinearse, Z0 llegue a alinearse con Z1? Hagan de cuenta que ustedes van a tomar con sus dedos el eje X y le van a dar ahí un giro como si fuera una perilla, y ustedes van a tomar el eje X y lo van a hacer rotar. Con el eje X pueden girar esa perilla y hacer que coincidan los ejes Z, que están ahí dibujados, el Z negro con el Z rojo, pueden coincidir con girar en X. Tendría que girar más bien en Y, ¿no? Efectivamente, tomen ustedes Y, como si lo tomaran con su mano, y lo hacen que gire, y entonces sí, yo al tomar, voy a poner aquí el puntero. Si ustedes giran en Y, lo que van a hacer es que este eje comience a girar hacia acá. Porque están tomando Y como si fuera la perilla con la que están generando el movimiento. ¿Ok? Entonces, efectivamente, es una rotación en Y. ¿Ok? Entonces, es Profe, una nada más rotación. otra... Ay, Sí, perdón. sí, Bueno, dime. otra duda pequeña. En el sistema 1, Ujú. o sea, si yo lo viera de frente, ¿cuál es el que está apuntando hacia la pantalla? Es que me confunde X1 y Y1, no sé cuál sería el que sale y cuál es el que va pues, a la izquierda, no sé. Es que, a ver, es que realmente por la vista que tenemos, no es que uno esté, la pantalla no está alineada con ninguno de los planos. Que la pantalla no está coincidente con alguno de los planos. Entonces, ustedes pudieran tomar, digamos, vamos a tomar como referencia este plano. ¿Ok? Y vamos a decir que el que está alineado con el plano de la pantalla, si esta es la pantalla, este eje X es el que va hacia la izquierda, y el que saldría de la pantalla es el eje Z, en el caso del sistema 0, y si estamos en el sistema 1, el que sale de la pantalla es Y. No sé si así está más claro. Sí, así ya. Gracias. ¿Ok? Ok, ok. Bien. Entonces, estamos rotando en Y, ¿ok? ¿Cuántos grados tengo que rotar para hacer que coincidan los ejes Z? Porque aquí ya va a ser una rotación constante. ¿Cuánto deben 90 de ser? grados. 90 grados, efectivamente. Okay. Y también deben de tomar en cuenta que cuando estén haciendo la rotación, es decir, con eso que les decía yo de tomar la Y como una perilla, hagan de cuenta que esa perilla es el eje de giro de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces acuérdense que cuando el movimiento sea en contra de las manecillas del reloj, los ángulos son positivos. Y si es a favor del movimiento de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. En este caso es positivo, porque hagan de cuenta que ustedes estarían viendo el reloj desde abajo, ¿no? Si el eje Y apunta hacia abajo, ustedes visualmente pondrían un reloj en el plano XZ y lo estarían viendo desde abajo, por lo tanto, el ángulo es positivo. ¿Ok? Bien, entonces ahora voy a dibujar qué sucedió con eso que acabamos de hacer. Voy a borrar este que pusimos y ya tenemos 3 transformaciones, entonces le voy a agregar ahí otras comillas. Nada más déjenme eliminar eso que dibujé anteriormente.
que me lo va a dejar recortar. Voy a quitar y ahorita lo pongo todo. Pero vamos a escribir otra vez toda la transformación. Listo. Entonces, ya con esas tres transformaciones, ¿hacia dónde van a apuntar los ejes? Entonces vamos a volver a dibujar los ejes. Y a definir cómo quedan. Ok. Entonces, hacia abajo era el eje Y. Ese no se modificó porque es respecto al cual estoy rotando aquí en la tercera transformación. Ese sigue siendo el eje Y. Nada más ahora le pongo 3 comillas para indicar que ya hice esas 3 transformaciones que tengo ahí escritas. ¿Ok? Y ahora sí ya hicimos que aquí sea el eje Z, eso hicimos con los 90 grados. Ahora este es Z0, 3'. ¿Ok? Si X era el eje que estaba apuntando ahí, ¿hacia dónde estaría apuntando ahora X? Porque acuérdense que antes X estaba alineado con Z1. Cuando hacen que gire Y hacia abajo, ¿hacia dónde apuntaría X? Hacia atrás. Hacia la izquierda. Ok. Apuntaría como si fuera hacia adentro de lo que decíamos que era el plano de la pantalla, ¿no? Hacia acá. Este sería X0 modificado 3 veces. ¿Ok? Entonces, ¿ahora sí ya los tengo alineados o me falta todavía? Falta. Ok. Entonces, ¿ahora qué eje no debo de modificar? Porque ya quedó bien alineado. El Z3'. Exacto. El Z ya no lo puedo modificar, entonces ese va a ser mi eje de giro, porque yo ya sé que no puedo modificar ese. Tengo que modificar la posición de, hacia dónde apuntan, perdón, la dirección de X y de Y. El Z ya no lo puedo modificar porque ya lo alineé correctamente. ¿Ok? Entonces yo ya sé que la siguiente transformación es una rotación alrededor de Z. ¿Ok? Entonces ahora tienen que rotar. Y tienen su eje Z0 modificado 3 veces. ¿Ok? ¿Y qué ángulo es el que tengo que girar para ahora alinear el Y con el Y y el X con el X? Ahora simulan que ustedes toman el eje XZ0 tri' y van a rotar los otros dos para que se alineen Y con Y y X con X. ¿Cuántos grados deben de rotar? Menos 90. Menos 90. Hagan de cuenta que ustedes ahora van a observar a partir de donde 270. apunta ejes el 270. Pero Sí. el eje Y está aquí y el eje Y está acá. ¿Para qué giro 270? ¿No es más fácil girar 90 aquí? Aquí está apuntando hacia abajo y nada más lo vamos a levantar hacia acá.
Sí son 90. La respuesta es 90. Ahora nada más quiero que me digan si es positivo o negativo. Es positivo. Efectivamente es positivo, porque ustedes están haciendo que giren los ejes X y Y, estarían girando en contra del movimiento de las manecillas del reloj, considerando que el eje Z es lo que les está diciendo, apuntando la flecha, es dónde están ustedes colocados viendo el reloj. ¿Ok? Entonces quiere decir que están viéndolo frente a donde apunta el eje Z, y entonces al hacer que roten X y Y, van a rotar en contra del movimiento de las manecillas del reloj, por lo tanto, sigue siendo un ángulo positivo. ¿Ok? Y ahora sí, si hacen eso, ya tenemos alineado. ¿Por qué? Porque este eje Y va a coincidir hacia acá, o sea, este se va a mover hacia acá, ¿ok? Hasta llegar acá, y el eje X se va a ir hacia abajo cuando hacen ese giro. Y ahora si quedan alineados, este es Y y este es X. Igual, si les sigue costando trabajo, ahora sí que háganlo con dibujos, con hojas, hagan sus planos, hagan las vistas de cómo sería este dibujo para que vayan viendo estos movimientos. ¿Ok? Verifíquenlo experimentalmente, de la misma manera que hicieron el video. Esa es la idea, de que vayan entendiendo todos estos que van analizando, para que se acostumbren a ver los dibujos en 3D, ¿ok? Porque ahorita lo que veo que les cuesta mucho trabajo es ver exactamente dónde están las vistas o los planos, en este caso, que representa cada uno de estos movimientos. Entonces es importante que identifiquen muy bien los planos, porque esa va a ser la única forma en la que me entiendan dónde se están llevando a cabo los movimientos. ¿Quedaron claras estas 4 transformaciones que hicimos o alguien tiene alguna duda? ¿Ya todos lograron ver esos 4 movimientos o alguien tiene dudas en alguno para volverlo a explicar? ¿Puede explicar de nuevo la última rotación solamente? Es que no me quedó bien claro lo de los 90 grados. Ok, a ver, ¿cómo les puedo explicar aquí? A ver, vamos a hacerlo aquí lo voy a dibujar acá como si fuera un plano. Hagan de cuenta que ustedes están en ese plano, ¿ok? Esta es la vista que ustedes tendrían desde arriba viendo ese plano, ¿ok? Ustedes son espectadores y están viendo desde arriba ese plano, ¿ok? Y si yo pongo los ejes en ese plano, ¿ok? Los ejes que forman ese plano, este de aquí, ¿quién sería según lo que tenemos ahí? Los que están en negro, acuérdense. Ahorita estamos viendo el movimiento del que está en negro. Z0, Ujú, 3, eso sí, ¿verdad? exacto. Este es Z0, triprima. ¿Ok? ¿Y cuál sería este otro eje que está sobre ese mismo plano? ¿O no es Es ninguno de los? Y1.
Ok, ese es Y1, efectivamente. Y1. Ok. Bien. Entonces, supongan que ustedes llegan y hacen un orificio aquí en el origen. Ok. Entonces, clavan aquí un lápiz y ese lápiz pues hace una perforación sobre ese plano. Y la dirección que tiene esa perforación si lo logran ver ahí en 3D así. Recuerda que ustedes llegaron ahí, hicieron una perforación en donde apunta esa flechita. Ahí tienen una hoja de papel y perforan con un lápiz hacia abajo. Y les apunta esa flechita. ¿Quién es ese eje? ¿Es X1? X1, como no queremos mover X1, ¿quién es el eje que apunta también hacia X1? Es Y0 ¿verdad? triprima. ¿Ok? ¿Sale? Bien. Entonces, ustedes colocaron ahí ese lápiz con el que perforaron, está en dirección de Y1. ¿Ok? Y ahora van a rotar respecto a Z. Porque lo que quieren hacer es, lo que yo quiero es hacer que se alineen los ejes Y. ¿Ok? Y uno está apuntando hacia abajo, perforando esa hoja de papel que dibujé ahí. ¿Ok? Entonces, el eje Z ustedes ya no lo quieren modificar porque ese ya quedó con la orientación que ustedes buscaban. Por lo tanto, este nada más es como si fuera su eje de giro. ¿Ok? Como les decía yo, es como si ustedes tomaran ahí un eje en esa, como si fuera una perilla, ¿ok? Y ahora quieren girar, van a rotar ese eje de tal forma que este se alinee con este, ¿ok? Entonces, si el lápiz está apuntando aquí abajo, ¿ok? Hagan de cuenta, tomen una hoja, pongan en medio el lápiz abajo de su hoja y hagan el movimiento de alinear los ejes Y. Dibujen eso en una hoja, pongan un lápiz abajo y alineen su pluma o su lápiz con el eje Y. ¿Cuántos grados recorren cuando hacen ese movimiento? 90 grados. ¿Ok? ¿Sí está más claro así? Sí. Ok. Entonces, igual ahí lo que les podría recomendar es, por ejemplo, no sé, conseguir acetatos o algo así transparente con el que ustedes puedan ir dibujando con algún marcador que puedan ir borrando o lo que sea, alguna pluma o marcador que se pueda ir borrando y ustedes vayan dibujando los planos con esa hoja transparente o ese acetato para que les permita visualizar esto en 3D. Porque eso va a ser clave para que me vayan entendiendo todos estos ejemplos. Porque si no logran todavía verlo en los dibujos, va a ser complicado. Váyanlo haciendo ahora sí que tridimensionalmente y experimentando. Y vayan haciendo como estas explicaciones que les hice, ¿no? Pongan una hoja, chequen dónde están sus planos y vayan identificando todos los movimientos para que me entiendan y puedan visualizar los ángulos. Yo ya con la experiencia igual para mí es obvio a lo mejor visualizar los ángulos, pero para ustedes no. Entonces sí necesito que agarren esa experiencia porque es la única forma en la que lo pueden visualizar desde un dibujo plano. Bien. Ahora sí ya quedaron claros o todavía hay alguna duda, díganme. A mí ya me quedó claro, doctor. Bien, de eso se trata. ¿Los demás? ¿Cómo van todos ya, claro? Si tienen alguna otra duda. Ok. Bueno, vamos a continuar y nos vamos a olvidar ahora ya del sistema de referencia 0. Ok, ya supimos llegar desde el 0 hasta el 1. Ok,
Entonces voy a borrar todo nada más para que ahí no nos cause conflicto en lo siguiente. Igual ya ustedes en la grabación pueden ir checando si tienen alguna otra duda. Bien, entonces ahora hay que concentrarnos en ir desde el sistema 1 hasta el sistema 2. ¿Ok? Y lo van a hacer siguiendo el mismo orden. Si hay algún ángulo que tenga que ver con el movimiento de algún motor, primero van a realizar la rotación, luego la traslación o traslaciones, si es que se requiere más de una, y al final rotaciones constantes para alinear ejes. ¿Ok? Entonces vamos a seguir el mismo orden que hicimos en el movimiento anterior. ¿Ok? Entonces ahora vamos a definir la A que va del 1 al 2. ¿Ok? ¿Hay algún ángulo de rotación que considerar ahí variable? ¿Sí o no? No. ¿No? Ok. Entonces, si no hay rotación, primero pongamos una traslación. ¿Qué traslación sería para llegar al motor? Sería de Z1 L1, ¿no? Exactamente. Vamos a avanzar en la dirección de Z1, la distancia L1. Y ahora sí, con eso, ustedes ya llegaron aquí al motor, digamos, están aquí dentro de este motor. Bueno, creo que es más acá, ¿no? Es como por acá. Sí, la distancia L1, si la consideramos como todo esto, sería como por aquí. Ok. Y entonces voy a dibujar cómo llegamos ahí con los ejes. Con esa traslación, acuérdense que no se van a cambiar las direcciones, únicamente van a tener los ejes apuntando aquí, ¿no? Este es su eje Z1 modificado. Luego hacia abajo tenemos el eje X1 modificado, ya trasladado. Y hacia acá tenemos el eje Y1 modificado. ¿Okay? Entonces, con esta primera traslación lo que hicieron es moverse hacia este punto para estar ya al haber recorrido esta distancia. ¿Okay? Ahora sí, ¿tenemos algún movimiento ahí rotacional? No. ¿No? ¿Qué es esto? Esto azul de aquí que quedamos, ¿qué es? Cada uno de estos elementos en azul que les dije, ¿qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es un motor? El motor. Ajá, esto es otro motor. Entonces, ¿hay o no un giro aquí? Si aquí hay un motor. Sí. Sí, pues si hay un motor aquí, entonces aquí va a rotar, aquí va a girar. ¿Ok? ¿Cuál es el ángulo de giro y el eje respecto al que gira? Es el eje Z1', y el ángulo, pues es ese que le llamamos θ2. Como está indicado aquí en la figura, es este ángulo. ¿Ok?
Bien. Ahí ya estamos ahí y ya se modifica con ese giro, pero yo tengo que llegar hasta el sistema 2. ¿Qué me falta hacer para llegar hasta el sistema 2? Trasladar. L3. Trasladar. ¿Cuánto me tengo que trasladar? Era L3. ¿Sí? ¿Y en qué dirección? X1 prima. X1. Como ya llevamos dos transformaciones, sería en realidad Y'. Ok. Y ahora sí, ya llegaron a este origen. ¿Los ejes están alineados o hay que hacer alguna rotación adicional? Hay que hacer una rotación, ¿no? Según yo, no. Sí. Porque si yo nada más tomo el que está aquí en negro y me traslado hacia abajo, yo los veo Están igualitos. iguales. ¿Ok? Porque algo que hay que tener en cuenta es que, ¿qué pasa con la rodilla cuando ustedes mueven la articulación de la cadera? Cuando hacen una flexión en la cadera, ¿qué pasa con la rodilla? ¿Se queda abajo o se levanta? Se queda abajo. ¿Se queda abajo? Si ustedes hacen una flexión en la cadera, Ah, no, sí se va. se levanta la rodilla, ¿no? Entonces, estos ejes siempre van a coincidir con estos. O sea, si se va girando el X1, pues también el eje X2 se va levantando igual. ¿Ok? Entonces, este siempre está alineado en esta dirección, ¿no? O sea, siempre va a estar alineado con esta estructura, porque es la que lo está haciendo que se levante. Si ustedes hacen ese movimiento, pues se va a levantar todo el sistema de referencia con él. ¿Ok? Por eso, esta segunda operación que estamos haciendo aquí no va a afectar en nada a la orientación de los ejes. O sea, van a seguir estando X1' y X2' van apuntando hacia donde mismo siempre cuando se va moviendo esto. ¿Okay? Por lo tanto, nada más es trasladar, no va a haber ningún cambio en las orientaciones. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, en este caso, simplemente con esas tres, ya llegamos hasta el sistema 2. ¿Dudas? Bien, entonces vamos a finalizar. ¿Ok? Ahora hay que ir desde el sistema 2, el sistema de referencia 2, hasta el final, que sería el sistema de referencia 3. ¿Ok? Entonces, ustedes ya están aquí, en este punto. Entonces, la pregunta es, siguiendo la misma idea, verifico si hay una rotación primero. ¿Hay una rotación primero ahí? No. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué es esto azul? Esto azulito, claro. ¿Qué les dije que son? Motores. Son motores. Un motor rota. ¿Ok? Entonces, ¿qué es este ángulo? ¿Verdad? ¿Mande? Estamos en Z2 con ángulo Z3. Tenemos una rotación.
Entonces ahí hay una rotación que está indicada porque ahí hay un motor. Entonces esa rotación tiene como eje de giro a Z2 y un ángulo que se llama θ3. ¿Okay? Y ahora sí, cuando esto gira, toda esta parte se va a levantar, ¿no? El tobillo, entonces se va a levantar cuando ustedes muevan la articulación de la rodilla. ¿Ok? Bien. ¿Qué operación sigue? Una vez que ya giraron y hacen que se levante el tobillo, o no, digamos que así como lo están dibujando ahí, sería cuando θ3 vale 0. Si ya vale algún ángulo, se va levantando el tobillo, ¿no? Digamos que ahorita está en posición anatómica, y ya cuando hacen girar el motor, pues entonces se empieza a generar ahí una flexión o extensión de la rodilla, dependiendo hacia dónde gire. ¿Ok? Entonces, ¿qué traslación seguiría? Para hacer coincidir los orígenes. Ya traslación de 2'. Una traslación x2'. ¿Qué distancia? L4. L4. ¿Hasta ahí ya coincidirían los orígenes? ¿O faltaría algo? Ya coinciden. O sea, si yo esto lo proyecto aquí, hacia abajo. Llegué al origen. Hay que movernos otra vez en L1. Exactamente. Okay. Entonces habría que hacer otra traslación. Ok. Nos tenemos que mover en L1. Ok. ¿En qué eje? ¿En XY o en Z? Z, ¿no? En Z. Es en Z2 B'. ¿Y es positivo o negativa la distancia que tenemos que avanzar? Negativa. Exactamente, es negativa porque ustedes están ahora yéndose hacia acá, en contra de donde apunta el Z. Okay. Y listo, ya llegamos hasta el final. Okay. Entonces, su resultado, su matriz de transformación homogénea que va desde el 0 hasta el 3, pues es multiplicar lo que resulte de A01 por lo que resulte de A12 por lo que resulte de A23. ¿Okay? Obviamente, colocando en cada operación, pues la matriz de transformación homogénea correspondiente. Una rotación en Z, una traslación en Z, una rotación en Y. Todas esas que ya definimos que son estas 4, ¿no? Esta es la de traslación. ¿Okay? Aquí si es en X, pues le pongo 0 a las otras dos componentes. Si es en Y, le pongo 0 a las otras, pero uso esta misma matriz. Si es de rotación, pues depende. Si es rotación en Z, uso la tercera. Si es rotación en Y, uso esta. Si es rotación en X, la primera. ¿Ok? Entonces ya eso es lo único que, si quisiéramos obtener ya todo el modelo así, porque va a quedar ahí un modelo gigantesco de multiplicaciones de 3 ángulos, cosenos, senos. Va a quedar una cosa muy fea.
pues es más fácil que lo haga MATLAB a que lo hagan ustedes. Entonces, pues lo ideal es que esto ya se programe en MATLAB si quieren ver cómo quedaría la expresión ya final. ¿Ok? No sé si tengan alguna otra duda o ya quedó un poquito más claro con este ejemplo. ¿Dudas? Bien, entonces, para finalizar la clase de hoy, quiero que consideren este que está aquí. ¿Ok? Ese sería como si fuera un brazo también. ¿Ok? Pero ahí ya tenemos dos movimientos en el hombro, que serían los ángulos que están aquí indicados como Q1 y como Q2, y uno en el codo que sería Q3. Y bueno, aquí en la figura no está, pero le vamos a agregar un sistema final que sería, vamos a querer llegar hasta acá, ¿no? Entonces vamos a poner uno aquí final que sería Y4. No, mejor le voy a poner otra. Y. Vamos a decir que es la muñeca, entonces sería YM hacia el frente, XM y hacia acá, ZM. Okay. Entonces, hagan todas las transformaciones que necesitarían para llegar del sistema 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Okay. Entonces, nada más tengan en cuenta que los giros son, este primero es el Q1, este segundo es el Q2 y el tercero es aquí. Alrededor de este es Q3. Okay. Pues sí, inténtenlo y me dicen qué les da o qué dudas les van surgiendo. Aquí en la figura nada más me faltó indicar una distancia al final por lo que agregué. Entonces digamos que tienen aquí una distancia 4.
Ah, no, perdón. Más bien serían las longitudes de los eslabones. Entonces, este amarillo mediría L1 y este gris mediría L2. Vamos viendo si van entendiendo. A ver, aquí. Ok, Eduardo Coronado. ¿Cómo llego o qué operación tengo que hacer para llegar del sistema 0 al sistema 1? No me estoy viendo cómo hacerle, profe. Siguiendo lo mismo que les decía. Primero roten, luego trasladen. ¿Hay alguna rotación al inicio? Sí, creo que sí. Ok, sí. ¿Sobre qué eje es esa rotación? Acuérdense que En van del 0 Z, al 1. en Z0 o X0. Z0, exactamente, es este. Ahí dice, este es el eje de giro, es Z. ¿Ok? ¿Y cuál es el ángulo que van a girar? Q1. 1. Sí, creo que sí. ¿Necesito algo más? ¿O ya llegué al sistema 1 cuando hago ese giro? Creo que ya llegó, sí. Ya llegamos, ¿no? Los orígenes coinciden. Ok, estarían aquí adentro los orígenes, pero están coincidiendo los orígenes. Únicamente había que alinearlos. ¿Ok? Pues hasta ahí se acabó. Ya hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Ahora debemos ir del sistema 1 al sistema 2. A ver, alguien más. Carla Araceli. ¿Hay alguna rotación en el sistema de referencia 1? Estando aquí en este origen. ¿Alguien más? Alma Denise. ¿Habría una traslación?
Ajá, ¿en qué eje? En X1 con una distancia de 2. X1, una distancia de D2. Ok. ¿Y eso sería todo o qué faltaría? Una rotación sobre el eje igual de X o no. Es X1 prima, ¿verdad? Sí. Ajá, X1 prima sería. De ¿Y menos cuál es el 90. ángulo? De menos 90. Ahí sí ya me perdí. ¿Por qué sería esa rotación? No, porque me equivoqué. Aquí, nada más igual por notación, aquí donde ustedes vean que tienen una coma, significa que estos dos ejes apuntan en la misma dirección. Bueno, entonces, no habría esa rotación. Entonces, ¿qué tengo que hacer para alinear los ejes? Aquí ya me dijeron que se trasladaron y ya llegaron a, ahorita su origen está, ya llegaron a este punto. Ok, pero están llegando con esta dirección. Ok. ¿Cómo le hacen para que ahí, en lugar de X1, pues lleguen a que sea Z2? Una rotación en Y. Una rotación en Y. Ok. A ver, ahorita llegarían con este hacia acá. Voy a poner el otro hacia acá. Este es el Z1 prima. Ok. Entonces, rotan en Y, ¿cuánto? Menos 90. A ver, su eje Y estaría apuntando, voy a colocar como hacia acá. Algo así. Este es el eje Y1 prima. Ok. Se hagan de cuenta que se está saliendo de la pantalla y van a girar. Ustedes van a girar para que este eje caiga hacia acá.
pues es positivo o negativo. Sí son 90. Pero ese movimiento es a favor o en contra de las manecillas del reloj. Es en contra, tiene que ser positivo. Sí. Exacto, es positivo. Entonces, y listo. Hacen eso de ahí y ya quedan alineados. ¿Ok? Bien. Entonces ahora quiero ir del 2 al 3. ¿Hay alguna rotación inicial en el sistema 2? Voy a ir borrando lo que ya. Pues ustedes ya están aquí en el 2. ¿Hay alguna rotación? ¿Sí o no? Estamos en L2, ¿verdad? Están en X2, X2, Z, X2, Y2, Z2. Entonces, ¿hay algún ángulo de giro en X, Y o Z2? Es que tengo que... Q2. Exacto. Entonces, tienen una rotación de un ángulo Q2. ¿Y cuál es su eje de rotación? En Z2. Z2. Okay. Entonces, rotan con este. Okay. Luego tienen que, están aquí en este origen y tienen que llegar hasta este origen. ¿Cómo me traslado? En X2', L1. L1. Entonces hacen esto y ya llegaron como por aquí. Como llego hasta el origen. Aquí. Necesito otra traslación, ¿no? Sería Z2', C3. Exactamente. T3. Y ahora sí, ya este origen se fue y llegaron aquí. Okay. Y ya llegaron con sus ejes alineados, ¿no? Venían así. Okay. El Z y el Y siguen siendo el Z y el Y. Bien, entonces, para finalizar, ¿cómo llego hasta acá? Hay una rotación primero, ¿no? En Z3, Q3. Z3, Q3. Y luego, Trasladamos en X3', L2. y listo, ya llegamos. Okay. ¿Dudas? Bien, entonces, pues sería todo por la clase de hoy. En la plataforma de aquí de Teams ya está su actividad asíncrona, que es ir revisando lo que es la primera práctica. Nada más van a trabajar ustedes en el ejemplo. El ejemplo es el que viene ya ahí resuelto. Entonces, nada más literalmente
copiar los códigos que les puse yo ahí en el manual de prácticas y reproducirlo para ver si les dan las mismas gráficas. Y si tienen dudas, pues como les puse ahí, me pueden contactar el mismo viernes o las veríamos el próximo lunes. ¿Ok? Entonces, que estén bien, cuídense y nos vemos el lunes. Gracias, profe, nos vemos. Que estén bien. Hasta luego.